Gloria a Dios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de los medios. Un abrazo para todos y que este día sea fuente de bendición para sus hogares. Gracias a Dios por permitirnos llegar y encontrarnos en esos corazones que tanto anhelan de la palabra de Dios. Así que continuamos el escudriñar de las Escrituras en el Evangelio de San Mateo. Hoy nos corresponde el capítulo 14 en sus versos 32 y 33. Versos 32 y 33. Padre, tú que estás en los cielos, permite Dios que nuestro corazón sea dispuesto, Dios, para recibir, Señor, tu palabra. Y así ella como fuente de agua viva, Señor, llene nuestros cántaros, Señor, que tanta sed tienen de ti, mi Señor, de tu palabra, de tu verdad. Por eso, Señor, nos rendimos a tus pies con el fin de que tú nos hables en este día, Dios mío, que exhortes nuestro corazón. Señor, nos animes, nos alientes, nos consueles, Dios, en todo tiempo, Padre eterno. Permite, Dios, que a través de tu palabra, Señor, todas nuestras enfermedades desaparezcan, Señor. Porque tú, Señor, predicas y tienes tu palabra con autoridad, Dios. Y todo, Señor, espíritu de enfermedad saldrá de nuestra vida en este día. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor. Y damos honra y damos gloria por tu gran amor y misericordia para con nosotros en este tiempo. Que esta palabra traiga la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. San Mateo capítulo 14, versos 32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis amados. ¿Cuántos desearían que Jesús esté en su casa? Amén. En su barca. Es lo más maravilloso que nos puede ocurrir, ¿verdad? Deja que Jesús suba a su barca o a tu barca, es el título que tenemos hoy. Deja que Él se encargue de tus problemas. Tú no los puedes cargar solo. Tienes que entregarle tus necesidades, tus problemas al Señor. El problema por qué estamos tan mal muchas veces es porque no estamos dejando que Jesús dirija nuestra vida. Que Él nos diga por dónde debemos ir, aunque muchas veces no nos guste. Porque hay momentos y cosas por las que no nos gustan pasar. Quisiéramos que la vida cristiana fuera diferente. Como que alguien alguna vez nos dijo que si llegábamos a Cristo todas las cosas iban a cambiar y todo iba a ser muy fácil. Y nos hemos encontrado con que es todo lo contrario. Que ir al cielo no es fácil. Y que necesitamos de mucho esfuerzo. El sacrificio Cristo lo hizo por nosotros para que vayamos al cielo, pero nosotros necesitamos de un gran esfuerzo, de esa gran disposición para ir allí. Por eso Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 nos enseña, ¿qué nos enseña ahí? 13 y 14. ¿Por qué qué? Entrar por la puerta, ¿porque qué? Porque ancha es la puerta que lleva ¿a dónde? ¿Y cuántos la hallan? Muchos, ¿verdad? Pero angosta es la puerta y el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos la hallan? Que nosotros, mis hermanos, seamos de esos pocos, hagamos parte de esos pocos que entramos
por el camino angosto y por la puerta estrecha. No es fácil, pero no es imposible cuando estamos en el Señor. Lucas capítulo 22, verso 42. Jesús nos dejó un ejemplo. Él nos da aquí un ejemplo a seguir. Cuando estaba ahí en medio de la angustia, sabía qué era lo que tenía que hacer. Dice, ¿qué le dijo el Señor al Padre? Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces le podemos decir a Dios con esa seguridad esto? Y muchas veces nos da miedo hacerlo, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a venir. No sabemos qué vamos a esperar. Y a veces le decimos, Señor, haz tu voluntad en mí. Pero no sabemos qué es lo que Dios va a hacer en nosotros. Por difíciles que sean las circunstancias, deja entonces que Él guíe tu vida. Deja que Él guíe tus pasos. Deja que Él guíe tus planes. Deja que Él guíe cada paso que estás dando en esta tierra. Y entonces encontrarás que tu vida cambia. Ahí encontrarás que tu vida empieza a cambiar. Salmos capítulo 31, verso 3. ¿Qué nos enseña ahí? Dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Aquí el salmista confiaba tanto en Él. Y es lo que Dios quiere en este momento, que nosotros también confiemos, que tengamos esa misma confianza en el Señor. No solamente Él nos guía, sino que también nos encamina. Él quiere estar en nuestra barca. Tal vez nosotros somos los que no le permitimos estar, pero Él quiere estar en nuestra barca. Él quiere caminar junto a nosotros. Y tal vez tú le conoces, pero en medio de tu aflicción te está olvidando que puedes confiar en Él para poner tus cargas sobre Él. A veces decimos, no, yo creo en el Señor, hace tanto tiempo conozco a Dios, pero no le entregas tus cargas a Dios. Lo conoces, crees en Él, pero no confías en Él. Y una de las cosas que Dios nos llama a hacer es confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en Él. En 2 de Samuel, capítulo 22, verso 3, dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Qué bueno que tomemos este versículo bíblico en nuestras oraciones diarias, ¿no? Que le podamos decir lo mismo al Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres en quien puedo confiar, mi escudo, mi fuerte, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Eso es dar por hecho que el día va a ser una bendición. Entonces, nosotros tenemos que aprender a caminar en ese orden. Y el orden es usar estas palabras con las que el Señor nos enseña y que otros siervos lo hicieron, para que realmente podamos entender que Dios sí está con nosotros. Solamente que muchas veces no sabemos expresarle nuestra necesidad al Señor. Y por eso Santiago dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y es que, aunque parezca o cuando parezca que estamos solos, Él está teniendo cuidado de nosotros, nunca nos deja solos,
Su propósito es llevarnos a que nosotros pongamos nuestra fe en Él, confiados que si Él está en la barca, nada nos va a pasar. Con Jesús junto a nosotros, nada nos va a pasar. Cuando Jesús camina con nosotros, siempre vamos a estar protegidos, porque está todo su ejército de ángeles con nosotros. Y aunque no los veamos, quienes nos pueden atacar si los ven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Los discípulos estaban allí dentro de la barca y estaban viendo al Señor Jesucristo venir a ellos. Tal vez no lo esperaban en ese momento, como muchas veces nos pasa. Pero Dios siempre quiere estarnos cuidando, nunca nos descuida. Él es un Dios de amor, es un Padre que ama a sus hijos. Y como los ama, siempre los va a cuidar. Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos 7, 25. Deuteronomio 31, 8. Deuteronomio 31, 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Qué bonito es tener esa confianza en Él. Qué bonito es saber que cuando nosotros nos enfrentamos a un peligro podemos declarar esta palabra. Nosotros tenemos las armas de defensa. Lo que pasa es que no las sabemos usar. Qué bueno que cuando usted ve el peligro pueda declarar esta palabra. Señor, yo sé que tú vas delante de mí. Tú estás conmigo. Tú no me has dejado ni me desampararás en esta dificultad. No temo ni me intimido porque sé que tú estás conmigo. Qué bueno es poder declarar una oración a través de la palabra. Y saben que lo que tiene poder es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos defiende. La palabra de Dios nos ayuda. La palabra de Dios nos da lo que muchas veces no estábamos esperando. Es el poder de su palabra lo que nos enseña. Entonces decíamos que aunque parezca que estamos solos, Él está teniendo cuidado de nosotros y su propósito es llevarnos a que pongamos nuestra fe en Cristo. ¿Dónde está su fe? ¿En sus capacidades? ¿En su vecino? ¿En sus hermanos? ¿En sus padres? Muchas veces en sus hijos, esperando que alguno de ellos haga algo por usted, o está puesta en Dios. Si está puesta en Dios, todo es posible para Él. Todo es posible para Él. Tu sanidad, tu provisión, tu techo, tu vestido, todo es posible para Dios. No te afanes. Dios tiene cuidado de ti. Solo tienes que poner tu fe y estar confiado en Él. Si Él está en la barca, nada te va a pasar. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cuántos se acercan a Dios por Jesús? ¿Los otros no? ¿Cuántos se acercan a Dios por Jesús? Entonces, ¿cuál es la promesa si tú te acercas a Dios por Jesús? Vivirás siempre, tendrás la intercesión del Padre. Acuérdense que Timoteo nos enseña que el único intercesor ante Dios y los hombres es Jesucristo. Así que nosotros aquí en la tierra, nuestro grupo es de oración y clamor, no de intercesión, porque nosotros no le podemos quitar al Señor
lo que Él hace por nosotros. Él es, dice la palabra, el único intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, a veces nos hemos inventado que el grupo de intercesión, nosotros no somos grupo de intercesión, el intercesor por nosotros se llama Jesucristo, ¿sí? Nosotros somos grupo de oración, grupo de clamor. Eso es lo que somos para Dios. A lo mejor no has tomado los remos de tu barca. Pero por eso Él no puede guiarte. No lo estás dejando que Él tome el control del timón. No le estás dejando que Él te guíe y estás dejando o no lo estás dejando que Él te guarde. ¿Cuáles son los remos de tu barca? Tenemos 10 remos en esa barca porque es una barca grande con el Señor, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Esos son los remos con los que nosotros andamos, valga la redundancia, remando todos los días. Todos los días andamos remando. Tenemos que tomarlos todos los días. Ya no tenemos, como siempre lo he dicho, que hacer obras, solamente nuestro espejo, pero no podemos olvidarnos de ellos. Entonces, ¿estás tomando los remos de tu barca o de la barca del Señor? ¿Estás dejando que Él te guíe, que te guarde? Si no tienes los mandamientos, no le puedes decir a Dios que te guarde, porque tú le estás fallando a Él, no estás tomando los remos. Juan capítulo 14, verso 21 nos habla al respecto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué hace Jesús? Se manifiesta a nosotros, ¿cierto? Se manifiesta a nosotros. Pero para eso tenemos que tener el remo, y Jesús llega a nuestra barca y nos acompaña siempre. Pero, ¿cómo damos testimonio de nuestro Señor Jesucristo si no tenemos el remo? ¿Cómo remar una canoa? Dios diseñó sus mandatos para que sus hijos remen juntos y a su lado con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Nuestra santificación, ¿cierto? Segunda de Tesalonicenses 4:3. Entonces, ese es el propósito de Dios, nuestra santificación. Si estamos en ese propósito, podemos remar junto al Señor. Estamos a su lado. Segunda de Timoteo 1:8-9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, dice aquí Pablo, preso suyo, sino participa de ¿qué? De las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, tenemos que ser testimonio de Cristo. Y ese testimonio solamente se puede dar en medio de las aflicciones, cuando tenemos pruebas, dificultades, y podemos mostrar que Dios está con nosotros, que Dios está en nuestra barca, que no nos ha dejado solos, que somos sus hijos amados. Dios está ahí. Pero también, ¿cómo damos testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Miremos Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de ¿qué? Del testimonio, ¿cierto? Aquí vemos cuál es el testimonio de Cristo. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de
Dios, con el dedo de Dios. Él ha planeado saturar el cumplimiento de ese propósito a través de nuestra obediencia a sus mandatos. Y su oferta de perdón es para nosotros a través del cumplimiento de los mandamientos. ¿Qué dice ahí Hebreos 10, 16 y 17? Este es el pacto que haré con ellos, dice, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, aquí está la promesa del Señor a través de nuestra obediencia. Colocarlas, venimos al pacto con el Señor, no hacemos pacto nosotros, Él ya lo hizo por nosotros. Entonces, venimos al pacto del Señor, dice, después de aquellos días, después de que nos integramos al redil del Señor, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí encontramos la verdadera oración de fe y es el perdón genuino de Dios. Pero tenemos que cumplir un propósito. Y ese propósito está en sus mandatos. Cuando le permitimos a Él que suba a nuestra barca, no solamente nos sentiremos el temor de su presencia, sino la confianza que Él puede guardarnos en todo momento. Juan capítulo 6, verso 19 al 20. Dice que cuando habían remado, está hablando aquí los discípulos de Jesús, cuando habían remado como 20 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué tuvieron? Miedo, mas Él les dijo, yo soy, no temas. A veces sentimos miedo a acercarnos a Jesús porque decimos, no, es que la vida cristiana es muy difícil, es que tengo que dejar una serie de cosas, ya no puedo hacer lo que antes hacía, tengo que apartarme de muchas cosas que me gustan, que mi carne anhela. Pero Jesús, aunque sintamos ese temor, porque nos toca hacer eso, Jesús dice, no teman, que si están conmigo, yo les ayudo a superar eso. Dios nos ayuda a hacerlo. Jesús lo hace por nosotros. Para nosotros es difícil, para Dios no. De un momento para otro ni siquiera entendemos a veces nosotros mismos cómo dejamos ciertas cosas que nos gustaban tanto, pero que ya no las vivimos. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Así que si queremos gobernar en nuestra vida sin los remos o mandatos de Dios, nos va mal. Y Dios no quiere que te vaya mal, Dios quiere bendecirte siempre. Ahora, la bendición de Dios siempre está en lo suficiente. No te da más, pero tampoco te da menos. Siempre te va a mantener en un nivel medio, para que entienda que siempre va a estar necesitando de Él y que siempre va a necesitar de su ayuda, de su presencia, de su amor y de su apoyo. Entonces, tenemos que tomar el timón o darle más bien a Dios que tome el timón cuando nosotros tenemos los remos. Jesús está en la barca y muchas veces no dejas que Él te guíe porque tú quieres hacer lo que te parece. No estás dejando que Él les guarde y les proteja porque no están dejando que Él gobierne tu barca. Y Dios quiere gobernar tu barca. Todos sabemos, según Hebreos 3:6, que nosotros somos casa de Dios. Somos la barca del Señor. Y tenemos que estar ahí con esa barca limpia. Tenemos que estarle haciendo aseo, no la podemos dejar ensuciar. Un día nos cayó mugre, nos cayó basura. Sí, estamos expuestos a eso.
Pero para eso está los 10 mandamientos, para ir allí a ese espejo y mirarnos y pedirle perdón a Dios en lo que le hemos fallado. Ese es el orden de Dios, eso es lo que Él quiere en nuestra vida. No es que tú nunca vayas a pecar, porque nos mentiríamos a nosotros mismos y estaríamos diciéndole al Señor que nos miente en su palabra, cuando en Romanos nos enseña que no hay ni uno solo que no sea pecador o que no haya pecado. Entonces, sí estamos expuestos al pecado, pero tenemos que limpiar la basura. Y la mejor forma de limpiar la basura es de rodillas en la noche ante el Señor. Antes de acostarnos, a levantarnos, si lo podemos hacer a mediodía. Daniel lo hacía de esa manera. Él sacaba la basura porque él andaba con gobernantes, con políticos. Y eso lo contaminaba, eso le llevaba basura constantemente. Entonces él, para limpiarse, hacía o iba al lugar de aseo a través de la oración 3 veces al día. Y dice que no le daba pena, aunque le colocaron un edicto para que no lo hiciera. Dice que ese día que le colocaron el edicto, él abrió las ventanas para que todo el mundo lo viera y oró al Señor. ¿Cuántos sentimos miedo o pena a veces porque otros nos miran orar? Estamos en lugares donde, no, si oro me van a criticar, si oro me van a juzgar, ¿no? No importa que nos juzguen ni que nos critiquen, finalmente estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, no estamos con otra persona. Con Él es que tenemos que hablar, y lo contrario, dar ejemplo, aunque se burlen de nosotros, un día se darán cuenta por qué lo hacíamos. Entonces, si queremos que Jesús gobierne nuestra barca, debemos darle oportunidad a que lo haga. Proverbios capítulo 19, verso 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué es lo que permanece en nosotros? El consejo de Dios, su palabra. Eso es lo que permanece en nuestras vidas. No es cuánto sepamos, ni como soy un profesional y demás cosas, entonces hago ciertas cosas y me parece que es así, ¿no? Lo que realmente permanece es el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque es que en el consejo de Dios no solamente nos va bien aquí en esta tierra, sino que nos va bien en el lugar a donde vamos a ir. Porque eso, el consejo de Dios nos otorga la vida eterna. Y es algo hermoso en Dios. En muchas ocasiones tú dices, yo creo y espero en Dios, pero en medio de la angustia no dejas que Él y su paz, esa paz interna que tenemos, controle tu vida, tus sentidos, y mucho menos buscas su palabra para que Él te diga qué debes hacer. No te angustias y empiezas a mirar cómo solucionar las cosas, pero no le dejas el lugar a Dios, te olvidas de Él. Él quiere que la paz gobierne tu corazón, pero tú no le permites que esa paz gobierne el corazón. Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis, ¿qué? Llamados, dicen, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios quiere que nosotros dejemos el orgullo de sentirnos capaces y le demos a Él la rienda de nuestra vida, el control de nuestra vida, el gobierno de nuestro ser. Tenemos que dejar ese orgullo de decir, yo no necesito hoy de ir a la oración, porque no, yo lo voy a hacer todo, ya lo tengo planeado, sé que todo me va a salir bien, porque he estudiado todo eso que he hecho, he repetido varias veces el plan y me va a ir bien. Eso se llama orgullo, y el orgullo aleja a Dios de nuestro espíritu.
hay una división entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios cuando hay orgullo en nosotros. Efesios capítulo 3, verso 17 al 19. ¿Qué dice ahí? Que Cristo debe habitar por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos de la plenitud de Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cimentarnos y arraigarnos en amor, y comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y ser llenos así de la plenitud de Dios. Así que, aparte del pecado, la vida muchas veces, la carne, nos detiene, las decisiones, la timidez en nuestra carne, nos detiene recibir las bendiciones de Dios. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Apartarnos del pecado y acercarnos a Jesús. Él nos escucha y tenemos que hacer su voluntad. Y ya miramos cuál es la voluntad de Dios. Y Él te puede oír. Si hacemos la voluntad de Dios, es estar en santificación. Juan capítulo 9, verso 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, está en santificación, Él a ese Dios oye. Así que, ¿por qué Dios no te ha escuchado? Hazte un análisis de conciencia. Y entonces, como tengo pecado, entonces no puedo comunicarme con Dios porque a lo mejor Él no me va a escuchar. No es así. Yo tengo que ir al espejo de los mandamientos. Yo tengo que arrodillarme delante de Él y pedirle perdón en cada uno de los mandamientos. Para eso son, eso es una cosa personal, más que público es personal. Y los mandamientos son algo personal allá, donde tengo mi espejo en casa, me miro en ellos, le pido perdón a Él. Y entonces cuando le pido perdón, ¿qué estoy? Apartado de mi pecado, ¿cierto? ¿Y qué ocurre entonces? Dios me escucha. Dios me escucha. Pero mientras no haga ese proceso, va a ser muy difícil que Dios me escuche, ¿verdad? Como les dije, todos estamos expuestos a caer en la basura del pecado. Todos los días, todos los días. Por eso es importante estar haciéndole aseo a cada momentico a nuestro corazón. Es importante eso. En ese orden, el Dios de los cielos y el creador del universo, escucha, no hay nadie más importante que Jesús y Él nos escucha. Juan 15:7, ¿qué dice? Si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y nos será hecho. Por eso leemos este versículo y no lo entendemos. Porque ¿cómo es permanecer en Jesús? A través de su testimonio. Y ya vimos cuál es el testimonio de Jesús en Éxodo 31:18. Es los 10 mandamientos. Ahí está. Digo, si permanecéis en mí, es permanecer en su palabra, en sus mandamientos. Y dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Y mi pregunta es, ¿y será que Jesús habla mentiras aquí? No. Somos nosotros los que nos mentimos a nosotros mismos cuando vamos a Dios y no nos hemos puesto en el orden que dice la palabra de Dios que debemos hacerlo. Y por esa razón muchas veces no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal, dice, para gastar en nuestros deleites. Cuando subimos a Jesús en nuestra barca, vamos a ver la bonanza
Hay muchos hoy en día que no tienen una paz, que no están viviendo bajo la bendición de Dios. No están viviendo en tranquilidad. Hay todo lo contrario. Por eso debes dejar que Jesús suba a tu barca. Él quiere subir tu familia, pero tú y tu orgullo no lo permiten. Tu arrogancia no los quieren dejar subir. Se quieren subir, pero tú no los dejas. Porque tu testimonio no es el mejor frente a ellos. Ese es el impedimento para que nuestras familias suban a la barca de Jesús. Porque nuestro testimonio no es el mejor. Decimos ser cristianos y nuestro comportamiento en casa es totalmente contrario a la vida cristiana. No hay nada imposible para Dios. Pero si tú estás viviendo una vida desordenada e incumpliendo los mandatos de Dios, eres de los que dices, y sigo a Jesús a mi manera. A mí no me obligan a hacer otra cosa, yo sigo a Jesús como a mí me parece. Y de esto sí hay mucha gente. A mí me parece que debe ser así, y así lo sigo. A mí nadie me va a decir lo contrario. Pero es que no se trata de que le diga a alguien lo contrario, se trata de lo que dice Jesús en nosotros o para nosotros. Y es cómo debemos seguirlo a Él. Ahí es que nosotros tenemos que mirar, es el espejo de la palabra del Señor y mirar si estamos fallando o no. De lo contrario, el orgullo no nos va a permitir seguir a Jesucristo. Ese orgullo te va a impedir la vida eterna que Jesucristo te quiere dar a ti y a tu familia. Si los dejas subir a tu barca tendrás todo y jamás imaginaste o has podido imaginar lo que Dios te puede dar. Dios te puede dar cosas tan grandes que ni siquiera te imaginabas antes. Dios te puede sanar, pero ¿qué tienes que hacer? Disponerte a sanar, a ser sanado. Cuando estás con algún tumor, Dios te libre. ¿Qué tienes que hacer? Ir al médico a que te saquen ese tumor, ¿cierto? Y cuando estés libre, pues te vas a sentir bien. Sin embargo, a partir de ese momento que te abrieron, tienes que pasar un tiempo de reposo, ¿verdad? De sanidad. Y va a llegar el momento en que quedas totalmente bien. Si nosotros tenemos rencor contra alguna persona, eso se va a convertir en amargura. Y eso nos impide entonces recibir las bendiciones de Dios. Así que tenemos, dice la palabra, estar en paz con todos. Tenemos que estar en paz con todos. Pero no, es que yo no le puedo perdonar. No le puedo perdonar. Porque la ofensa fue muy grande. Pues mire que te estás perjudicando es a ti mismo, no a la otra persona. La otra persona a lo mejor está feliz y contenta y tú con rencor contra ella. Y el perjuicio te lo estás llevando tú. Eres tú quien está robando la paz interna, te está robando a sí mismo la paz interna. No es que no lo voy a saludar, ni siquiera lo miro. Pues el problema es tuyo, te está robando la paz interna. Entonces, si deseas que Jesús suba a tu barca con toda tu familia, tienes que aprender a limpiar tu corazón. Hay que sacar esos tumores que hay en el corazón. ¿Y sabes quién es el mejor cirujano para sacar esos temores? Tú lo sabes, Jesucristo, ¿verdad? Su palabra. Ahí está el mejor cirujano. Juan 15:5, ¿qué dice? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y mire lo que dice finalmente. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y muchas veces tú vienes a la iglesia y tú das sus ofrendas. Incluso participas en los servicios de la iglesia y demás cosas.
pero estás separado del Señor. ¿Por qué? ¿Qué te separa de Dios? Yo puedo estar aquí predicando, hermanos, y Dios me va a respaldar, es su palabra, soy su siervo. Pero eso no quiere decir que si yo tengo un rencor contra alguien, no esté separado de Dios. Claro que lo estaré. Entonces, el hecho de que le sirva al Señor no me garantiza que estoy al 100% bien. Sencillamente tengo que saber a conciencia que mi corazón está limpio. Y eso no solamente me traerá bendición. Y las bendiciones no es de llenarme de riquezas terrenales, porque la palabra dice que los ricos de este mundo no entrarán al reino de los cielos. Es que tenga la riqueza espiritual, esa riqueza interna, esa paz interna. Eso vale mucho más que todos los bienes de esta tierra. ¿O no no se han dado cuenta que las personas que tienen mucho dinero nunca tienen paz? Viven preocupadas cuidando sus riquezas. Viven preocupadas cumpliendo sus compromisos. Nunca tienen paz. Y Dios quiere que tú tengas paz en tu corazón. Esa es la riqueza más grande que nosotros podemos tener. Así que invitemos a Jesús a nuestra barca. Invitemos a Jesús a nuestra barca. Y Él quiere morar ahí. Él quiere tomar el timón de esa barca. Nosotros tenemos que tomar los remos, pero Él quiere tomar el timón. Démosle ese lugar a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por el tiempo que nos diste. Gracias por la vida que nos regalaste. Gracias por estar aquí hoy, Señor, y por habernos enseñado la verdad de tu palabra, Señor. ¿A quién iremos, Padre, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso te buscamos a ti. Por eso con esfuerzo, Señor, muchas veces sacamos el tiempo, Dios, para estar contigo, para darte el primer lugar, creyendo que tu palabra es verdad, Señor. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y hablarnos en esta mañana. Y gracias por sacarnos sanos de este lugar, Dios. Porque tú, Señor, eres el Dios que todo lo puede y que todo lo hace, mi Señor. Gracias porque tú has venido, Dios, a nuestra vida, Dios, a traer paz y gozo a nuestro corazón. Muchas veces no lo tomamos. Perdónanos porque somos negligentes, Dios mío. Pero ayúdanos, Señor, a caminar en el orden tuyo, Dios, para que tú, Señor, sea nuestra guía, nuestro timón, Dios, aquel que nos respalde en todo tiempo, Dios, aquel que nos acoge bajo sus alas, Señor, que nos abriga con sus plumas, Dios mío, que no nos hace, Señor, estar desprotegidos, Padre, porque siempre estás con nosotros, Señor. Aquel que nos permite que no nos permite que venga mal contra nosotros, porque tú, Señor, envías tus ángeles para guardarnos en todos nuestros caminos, Señor. Gracias, Padre, por estar hoy con nosotros. Gracias por habernos traído y bendecido en este día. Nos vamos de este lugar, pero no con enfermedad. Nos vamos sanos, Dios, creyendo que tú has puesto tu mano hoy sobre nuestra vida y todos nuestros problemas, Señor, serán solucionados. Por eso declaramos que esta semana será una semana de bendición y para bendición, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.